Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con el derecho internacional privado. En la clase anterior hemos hecho una referencia general al concepto, a la historia, también en parte a las fuentes del derecho internacional privado, con la novedad que este año ya tenemos en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, que ordena y llena algunas lagunas referidas a nuestra materia en el título cuarto del libro sexto de las disposiciones de derecho internacional privado, y nos hemos dedicado especialmente al tema de la jurisdicción internacional, porque recuerdan que, de acuerdo a la teoría tripartita integral, es parte del objeto de la ciencia del derecho internacional privado la determinación de la jurisdicción internacionalmente competente, el conflicto de leyes y la cooperación jurídica internacional. De la jurisdicción y de la cooperación nos hemos ocupado en la clase anterior porque básicamente se refieren a temas que hacen al conflicto, diríamos, de jurisdicciones. Hemos repasado las reglas generales de jurisdicción, las diversas clasificaciones, los problemas generales de la jurisdicción, por ejemplo, de los que están contemplados en la fuente interna nueva, la litispendencia, el foro de necesidad. Hemos hablado también de las jurisdicciones exclusivas, etc. Y de las reglas y principios en materia de cooperación y asistencia jurisdiccional. Ahora nos vamos a dedicar a repasar y a dar los lineamientos generales en materia de conflicto de leyes, que es el tema central del derecho internacional privado en todas las teorías. Es decir, que nos vamos a ocupar del derecho aplicable. La norma, como ya sabemos, la norma clásica tradicional del derecho internacional privado es la norma indirecta, la norma de conflicto, la norma de envío, la norma de remisión, la norma que, como toda norma, resuelve los problemas, las causas, en este caso de derecho internacional privado, pero no directamente, sino remitiendo al derecho declarado aplicable. Antes de abordar cada uno de los problemas generales de nuestra materia en lo que hace al derecho aplicable, tenemos que referirnos a las soluciones, métodos y valoraciones. Ustedes saben que hay soluciones territorialistas, es decir, que el juez aplica su propio derecho. Estas soluciones territorialistas tienen el método directo y las valoramos como, en algunos casos extremos, muy nacionalistas, poco respetuosas del elemento extranjero. Las soluciones territorialistas extremas son las normas internacionalmente imperativas, de las que vamos a hablar en un momento. Las soluciones territorialistas mitigadas son las del derecho privado de extranjería, como el 118 de la Ley de Sociedades, en el segundo párrafo y el tercer párrafo, que hablan de las sociedades válidamente constituidas en el extranjero, de acuerdo al derecho del lugar de su constitución, pueden realizar en el país actos aislados y estar en juicio, y para realizar actos comprendidos en su objeto social, establecer sucursal o todo tipo de representación, deben cumplir con una serie de requisitos establecidos en el tercer párrafo del 118. Luego también tenemos el derecho privado uniforme. Recuerdan que se uniforma el derecho a través de estas manifestaciones del soft law o derecho débil, como son las leyes modelo de Naciones Unidas, las leyes modelo también UNIDROIT, los principios UNIDROIT, las guías de buenas prácticas, de buenas conductas, de buena gobernanza, las reglas y usos uniformes en materia de comercio internacional, de crédito documentado, de contratos bancarios, de la CCI, de la Cámara de Comercio Internacional, o derecho privado unificado, como es, por ejemplo, la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías de Naciones Unidas. Luego tenemos las soluciones extraterritorialistas, que son las clásicas de nuestra materia, es decir, la aplicación del derecho extranjero, limitado por el orden público internacional o ilimitado en el fenómeno típico de la recepción del derecho extranjero o trasplante legal. Estas soluciones extraterritorialistas tienen el método indirecto, es decir, el método de envío, de remisión, el típico de la norma de conflicto que establece cuál es el derecho aplicable a una determinada causa de derecho internacional privado. Ahora, ese método indirecto, como sabemos, es complementado por dos métodos, que son el método
analítico analógico o analítico privatista y el sintético judicial. Y fíjense que el nuevo Código Civil, que nosotros estamos aprovechando precisamente el nuevo Código Civil para actualizar esta materia, porque el resto de los contenidos ya está en los libros y está también en el texto de temas estructurales del derecho internacional privado, aunque en la tercera edición también están las nuevas normas de derecho internacional privado, aunque como la edición es del año pasado, estaba todavía como proyecto de Código Civil. Fíjense que dice el artículo 2595 del nuevo Código Civil. Dice que si existen varios sistemas jurídicos covigentes, con competencia territorial o personal, o se suceden diferentes ordenamientos jurídicos, el derecho aplicable se determina por las reglas en vigor dentro del Estado al que ese derecho pertenece, y si no, por el sistema jurídico que presente los vínculos más estrechos. Y el inciso C, que es el más importante, si diversos derechos son aplicables a diferentes aspectos de una misma situación jurídica o a diversas relaciones jurídicas comprendidas en un mismo caso. Eso es método analítico. Diversos derechos son aplicables a diferentes aspectos de una misma relación o situación jurídica o a diversas relaciones jurídicas. Diversos aspectos de una misma situación jurídica es, por ejemplo, un derecho aplicable a la capacidad para contratar, otro derecho aplicable a la forma, otro derecho aplicable a la validez intrínseca de efectos, o un derecho, por ejemplo, aplicable a la validez y capacidad para celebrar matrimonio, otro a los efectos personales, otro a los efectos relativos a bienes. Eso es método analítico, analógico o analítico privatista, porque estoy aplicando diversos derechos, aprovechando las categorías del derecho privado, analógicamente las categorías del derecho privado, porque si el derecho internacional privado tuviese categorías propias, sería un método autárquico, que no lo tiene. Esos derechos, dice el inciso C del artículo 2595, deben ser armonizados, procurando realizar las adaptaciones necesarias para respetar las finalidades perseguidas por cada uno de ellos. El método de sintético judicial, hay que hacer una síntesis. Si diversos derechos son aplicables a diversos aspectos de una misma situación o a diversas relaciones jurídicas, transporte, compraventa, seguro, etc., esos derechos deben ser sintetizados, armonizados, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de ellos, respetando, por supuesto, la internacionalidad de la causa. Es el método sintético judicial a posteriori. O sea que hoy tenemos en nuestro Código Civil reflejado el método indirecto, porque la mayoría de las disposiciones, sobre todo de la parte especial del derecho internacional privado, tienen que ver con el método indirecto, y luego el método analítico analógico, analítico privatista, que complementa el método indirecto en el inciso C del artículo 2595, y en el mismo inciso C, pero al final, el método sintético judicial de armonización, de conjetura, de composición, de adaptación necesaria para lograr una finalidad, las finalidades de cada uno de los derechos, y logrando algo coherente, porque la coherencia es un grado de justicia, y la coherencia con justicia es la armonía, precisamente. Estas soluciones extraterritorialistas con estos métodos que acabamos de indicar tienen como valoración que son cosmopolitas. Es lo mejor porque es lo más respetuoso del elemento extranjero. Y por último tenemos las soluciones no territorializadas, las del método directo, las soluciones universalistas, o sea, la de la autonomía de la voluntad material, cuando las partes construyen, en definitiva, la solución para el contrato, que eso está permitido también en el nuevo Código Civil, cuando habla de la autonomía de la voluntad. Lo vamos a ver, fíjense, ejemplos. El artículo 2651 dice, por ejemplo, en cualquier momento, espera un momentito, dice, las partes, acá en el inciso C del artículo 2651, las partes pueden establecer de común acuerdo el contenido material de sus contratos e incluso crear disposiciones contractuales que desplacen normas coactivas del derecho elegido. Eso es autonomía material, esto es solución material cuando es por autonomía de la voluntad de las partes. Y la solución material propiamente dicha es cuando los jueces llenan la laguna, la carencia concretamente de norma para el caso, creando disposiciones, elaborando, copiando del derecho extranjero, de jurisprudencia extranjera, etcétera, etcétera.
Y estas soluciones materiales tienen también un método directo y decimos que son universalistas porque las partes de los jueces se consideran ciudadanos del mundo o extranjeros en todos lados. Una vez que hemos visto esto de las soluciones, métodos y valoraciones, tenemos que abocarnos al problema que sobrevuela a toda la estructura de la norma, que es el problema de las calificaciones. Recuerdan que el problema de las calificaciones consiste en determinar cuál es el derecho que en última instancia va a definir los vocablos de la norma indirecta. Lo primero que tengo que fijarme es si hay una calificación autárquica, una calificación dada por el propio derecho internacional privado. Tal es el caso del 2613, que dice que a los fines del derecho internacional privado la persona tiene su domicilio en el lugar donde reside con la intención de establecerse en él, y residencia habitual el lugar donde vive y establece allí vínculos durables y permanentes. Luego hay también una definición o calificación autárquica de domicilio del menor, domicilio conyugal, etcétera. O cuando lo dice, por ejemplo, los tratados de Montevideo, que remiten a la ley de la residencia habitual para determinar las condiciones para que la residencia se convierta en domicilio, o cuando establece qué se entiende por lugar de cumplimiento, que en última instancia es el lugar del domicilio de quien tiene a su cargo la prestación característica del contrato. Y si no hay una calificación autárquica, hay que recurrir analógicamente o a la lex civilis fori, o sea, al derecho privado interno del juez, o a la lex civilis causa, es decir, en última instancia al derecho aplicable a la causa, en virtud del punto de conexión, que es calificado siempre, salvo la nacionalidad, según el derecho del juez, o sea, la lex civilis fori, o la teoría comparatista o la teoría ius naturalista. Ninguna de estas teorías, de todas maneras, es la que se aplica o por lo menos no hay una definición dada al problema de las calificaciones en defecto de una calificación autárquica, que hay pocas, o sea que el juez va a tener que acudir al criterio que más le parezca mejor. Por supuesto que nos parece mucho mejor acudir al criterio de la lex civilis causa porque es más respetuoso del elemento extranjero. Hay una especie de calificación acá cuando hablamos precisamente de la calidad de inmueble. El artículo 2663 dice: la calidad de bien inmueble se determina por la ley del lugar de su situación, que es, por cierto, la ley aplicable. Por lo tanto, acá hay una remisión a la teoría de la lex civilis causa. Pero la teoría de la lex civilis causa no tiene una recepción general. Hay algunas definiciones autárquicas, hay esta definición que remite a la lex civilis causa, pero no aparenta ser la teoría con mayor, diríamos, predicamento o receptada en las disposiciones del Código Civil y Comercial. Superado este problema de las calificaciones, recuerdan que siguiendo el orden sistemático que Goldschmidt le diera a los problemas generales según la estructura de la norma, tal como él elaboró en 1935 la concepción normológica de la ciencia del derecho internacional privado referida al conflicto de leyes, en las características positivas del antecedente tenemos el problema de la cuestión previa, que no tiene solución tampoco acá. O sea, se ha dejado librado al criterio del juez, porque se entiende que todavía no hay, diríamos, un consenso mayoritario, aunque parecería que sí, que lo hay. El consenso en realidad parece que está a favor de la teoría de la equiparación. Tal es el caso, por ejemplo, de la CIDIP. La CIDIP 2 de normas generales se refiere al tema de la cuestión previa diciendo que no necesariamente las dos cuestiones, o sea, la lógicamente anterior, la previa y la principal, deben resolverse aplicando el mismo derecho, o sea que no necesariamente se aplica la teoría de la jerarquización, se aplica entonces la teoría de la equiparación. Parecería que hay que aplicar la teoría de la equiparación. La jurisprudencia también argentina, en el caso Grimaldi, en segunda instancia, aparentemente aplicó la teoría de la equiparación, aunque luego no lo completó como debió haberlo complementado con el método sintético judicial u otras teorías que después vamos a ver. Reiteramos, el tema de la cuestión previa no está resuelto, en definitiva, en nuestro Código Civil y Comercial. En las características negativas del antecedente, es decir, aquello que no tiene que estar para que se dé la reglamentación de la consecuencia jurídica, está el problema del fraude a la ley, que es esta manipulación de hechos para lograr la aplicación de un derecho que si no, no se aplicaría. Es que es cuando los fraudulentos pretenden convertir una relación de causa-efecto en una relación de medio a fin, convertir un hecho o acto jurídico en un negocio jurídico, hacer prevalecer su intención por encima, por supuesto, de la voluntad del legislador, o sea, la interpretación literal por encima, en gran medida, de la interpretación histórica. Y por supuesto el legislador tiene que rechazar
expresamente el fraude de la ley y lo hace en el artículo en 2598 del nuevo Código Civil, porque dice, para la determinación del derecho aplicable en materias que involucran derechos no disponibles para las partes, no se tienen en cuenta los hechos o actos realizados con el solo fin de eludir la aplicación del derecho designado por la norma de conflicto. En realidad, se refiere, por supuesto, a materias no disponibles, porque hay que tener en cuenta que cuanto mayor disponibilidad haya, menos posibilidad de fraude hay. No hay fraude cuando hay autonomía de la voluntad, porque ¿para qué las partes van a ponerse por encima del legislador si el legislador le permite que las partes elijan o creen, construyan el derecho aplicable? Esto de no se tienen en cuenta los hechos o actos realizados parecería aludir efectivamente al tema de la manipulación de hechos, pero no se dice concretamente cuál es la consecuencia, es decir, cuál es el efecto. Y el efecto es que obviamente no se va a aplicar el derecho que se pretendió, que los fraudulentos pretendieron, sino aquel que se pretendió evadir. ¿Qué tenemos en las características positivas de la consecuencia jurídica? En esas características positivas de la consecuencia jurídica, lo que tenemos claramente es ahora, en primerísimo lugar, las normas internacionalmente imperativas, que se imponen por encima de la voluntad de las partes y desplazan eventualmente al derecho extranjero declarado aplicable. Estas soluciones territorialistas extremas, es decir, las normas internacionalmente imperativas o normas también llamadas leyes de policía o normas de policía o de aplicación inmediata o de rigurosa aplicación, de aplicación exhaustiva o necesaria, están precisamente consagradas ahora en el artículo 2599 del Código Civil. Esto es una creación doctrinaria y jurisprudencial que por fin es receptada en nuestro derecho, por fin, porque esto venía siendo reclamado por alguna jurisprudencia. Y las ponemos en las características positivas de la consecuencia jurídica porque es lo primero concretamente que tenemos que aplicar, que los jueces van a aplicar sí o sí. Porque ¿qué dice el 2599? Las normas internacionalmente imperativas o de aplicación inmediata del derecho argentino se imponen por sobre el ejercicio de la autonomía de la voluntad y excluyen la aplicación del derecho extranjero elegido por las normas de conflicto o por las partes. Cuando resulta aplicable un derecho extranjero, también son aplicables sus disposiciones internacionalmente imperativas. Y cuando intereses legítimos lo exigen, pueden reconocerse los efectos de disposiciones internacionalmente imperativas de terceros estados que presentan vínculos estrechos y manifiestamente preponderantes con el caso. Fíjense que el juez va a aplicar entonces primero las normas internacionalmente imperativas propias, porque son normas que no pueden entrar en colisión con el derecho extranjero. Dice, se imponen por encima de la voluntad de las partes y excluyen la aplicación del derecho indicado por la norma de conflicto o por las partes. Que está de más porque cuando dice se imponen por encima de la voluntad, las partes si eligen un derecho aplicable que va en contra, en definitiva, de esas normas imperativas, sobran esas disposiciones aplicables según la voluntad de las partes. Luego va a aplicar las normas internacionalmente imperativas del derecho aplicable, va de suyo, después vamos a ver, porque cuando se tiene que aplicar derecho extranjero hay que aplicar todo el derecho extranjero, incluidas sus normas de conflicto y también, por supuesto, sus normas internacionalmente imperativas. Es la aplicación integral del derecho extranjero. Y pueden aplicarse cuando dice intereses legítimos lo exigen, esto de lo exigen y puede es una cosa complicada. Parece que la situación lo exige y el juez facultativamente puede, al final es el juez el que dice, el que produce el derecho, entonces pueden aplicarse normas internacionalmente imperativas de terceros estados con los que la causa presente vínculo suficiente y manifiesto. Pero fíjense que este artículo 2599 hay que concordarlo con el artículo de contratos, el 2651. En el inciso E del artículo 2651, que se refiere a la autonomía de la voluntad que prevalece en materia contractual, dice: las normas internacionalmente imperativas del derecho argentino se aplican a la relación jurídica cualquiera sea la ley que rija el contrato. También se imponen al contrato en principio las normas internacionalmente imperativas de aquellos estados que presenten vínculos económicos preponderantes con el caso. Fíjense que hay hasta acá que las normas internacionalmente imperativas propias se aplican sí o sí, propias del juez, del derecho del juez.
Las normas internacionalmente imperativas del derecho aplicable también, a pesar de que no lo dice el inciso E, cuando dice también son aplicables, se imponen las normas de terceros estados, significa que además de las del derecho declarado aplicable, porque si no sería incoherente con la aplicación integral del derecho extranjero. Pero el problema está, la falta de coherencia está entre el 2599 y el 2651 en cuanto a las normas internacionalmente imperativas de terceros estados con los que la causa presente vínculo económico preponderante. Porque mientras en contrato dice que se imponen al contrato en principio, en el 2599, que es de carácter general, porque están las disposiciones generales, que debió decir del derecho aplicable, en todo caso, del conflicto de leyes, porque hay disposiciones generales también de jurisdicción, dice que es facultativo. O sea que de la interpretación de estos dos artículos, 2599 y 2651, sucede que las normas internacionalmente imperativas del juez se imponen, las del derecho aplicable se imponen también. Y las de terceros estados se imponen solo en caso de contratos, cuando tenga vínculos estrechos económicos con la causa, mientras que en el resto de las causas es facultativo. O sea, en materia de responsabilidad civil no contractual, por ejemplo, aplicar la del lugar del hecho del daño causal, que es un tercer estado con el que la causa presenta un vínculo suficiente, es facultativo aplicarlas. Las de, en materia de familia, supongamos la nacionalidad de las partes, es facultativo aplicarlas. O sea, aquellos efectivamente normas que se refieren a causas que no sean contractuales, las normas internacionalmente imperativas de terceros estados se aplican facultativamente, mientras que en cambio en materia de contratos se imponen también en principio las de terceros estados con los que la causa presente vínculo económico suficiente, como puede ser, por ejemplo, que pase la mercadería por algún país, por el canal de Panamá, y que no sea ese ni el derecho del juez elegido, ni el derecho aplicable a la causa. Una vez que hemos aplicado estas normas internacionalmente imperativas, sobre todo las argentinas en primer lugar, luego tenemos que ver cuál es el derecho aplicable en virtud de los puntos de conexión que son personales, reales y conductistas, etc. Y que sabemos que esto no hay una regla general, o sea, no hay, como en materia de jurisdicción, reglas generales sobre puntos de conexión. Sí hay, por supuesto, en la parte especial, cuál es el derecho aplicable a cada una de las causas, que eso lo veremos en la próxima clase, sino que lo que tenemos, sí, es uno de los problemas, por ejemplo, del cambio de estatutos. El problema de cambio de estatutos es cuando cambia el punto de conexión, o sea, el caso de ambula de un país al otro, porque cambia el domicilio, porque cambia el lugar de situación del bien. Y dice, por ejemplo, entonces, el artículo 2616 del Código Civil, hay un supuesto de cambio de domicilio, porque dice el cambio de domicilio de la persona humana no afecta su capacidad una vez que ha sido adquirida. Ustedes se tienen que acordar acá de los casos de capacidad, de cambio de estatutos en materia de capacidad, caso Valle-Inclán, caso Berman, caso Dusdev. También el tema del cambio de nombre. Su cambio, el cambio de nombre, se rige por el derecho del domicilio de la persona al momento de requerirlo, porque pide precisamente el cambio por el cambio de domicilio. También hay tema de cambio de estatutos en materia, por ejemplo, de derechos reales, cuando habla del cambio de situación de la cosa. Dice, vamos a ver acá en el derecho aplicable, el desplazamiento de los muebles de situación permanente, es decir, muebles que tienen situación permanente pero se desplazan, es decir, que el propietario ya no tiene la intención de fijarlo en un determinado lugar, sino que lo desplaza de un país al otro, no influye sobre los derechos que han sido válidamente constituidos bajo el imperio de la ley anterior. Esto se parece a lo que dice, por ejemplo, los tratados de Montevideo. Ni la jurisdicción ni el derecho aplicable se van a cambiar por el cambio de situación de la cosa mueble litigiosa, pero el primer adquirente tiene que cumplir con los requisitos de fondo y forma de la ley de la nueva situación. Los puntos de conexión me conectan con el derecho aplicable. Y respecto del derecho aplicable, cuando el derecho aplicable es el del juez, entonces ya no tenemos más problemas respecto del derecho aplicable. Pero cuando el derecho aplicable es el extranjero, porque resulta que el derecho internacional privado del juez tiene normas de importación, porque recibo en Argentina un derecho extranjero, o sea que estoy receptando limitadamente el derecho extranjero, no ampliamente como en el fenómeno
del derecho comparado, sino limitadamente, como en el derecho internacional privado, la solución, en definitiva, extranjera, ahí se pueden presentar tres problemas. Y estos tres problemas están referenciados y están analizados y estudiados y hay soluciones en el nuevo Código Civil. El primer problema es el de los sistemas covigentes o sucesivamente vigentes, es decir, ámbito espacial y temporal del derecho aplicable. Ámbito espacial significa cuando hay sistemas plurilegislativos, cuando en un mismo país coexisten varios derechos en virtud del territorio. Por ejemplo, en España, en cada región autónoma hay un derecho diferente en materia de familia, sucesiones. En Estados Unidos, cada estado tiene su propio derecho. Esto pasa también en otros países, en razón, por ejemplo, de las personas, cristianos, musulmanes, en razón de la religión, quiero decir, personal, en razón a lo mejor de la etnia antes en determinados países, o las tribus, o sea, las relaciones interpersonales. Eso sería vigencia simultánea de derechos aplicables en un mismo país. Y la vigencia sucesiva es cuando se suceden varios derechos en un mismo país porque cambia el derecho en el espacio. Por ejemplo, un juez extranjero que tiene que aplicar derecho civil argentino y resulta que el derecho civil ha cambiado a partir del 1 de agosto, entonces, ¿qué solución va a tomar? Fíjense que esto de la vigencia sucesiva no es el problema que vimos cuando hablamos de fuentes de ámbito temporal pasivo del derecho internacional privado, ni es tampoco el problema del cambio de estatutos, que es el cambio del punto de conexión que deambula de un lugar al otro. Es el problema, efectivamente, de determinar cuando hay cambio de derechos en el derecho aplicable. ¿Qué dice el artículo 2595 del nuevo Código Civil que viene a solucionar este problema? Que había soluciones doctrinarias y jurisprudenciales. Dice, si existen varios sistemas jurídicos covigentes, o sea, el ámbito espacial, con competencia territorial o personal, personal en virtud de la religión, de la raza, hasta del género podría ser, quién sabe, o se suceden diversos ordenamientos legales, es decir, el ámbito temporal, el caso, por ejemplo, Lidia Olga Gallán Pérez, donde había covigencia, por ejemplo, en España, y vigencia sucesiva, porque al momento del litigio ya había cambiado el derecho del lugar de celebración y de la nacionalidad de las partes en España. El derecho aplicable se determina por las reglas en vigor dentro del Estado al que ese derecho pertenece. O sea que yo me tengo que fijar qué solución se da al problema del ámbito espacial, o sea, sistemas plurilegislativos, y al problema del ámbito temporal, en el derecho que yo tengo que aplicar, o sea, en el derecho de los Estados Unidos de Norteamérica, en el derecho español, o en el derecho francés, en el caso, por ejemplo, de Lidia Olga Gallán Pérez. Y en defecto de tales reglas, por el sistema jurídico en disputa que presente los vínculos más estrechos con la relación jurídica de que se trate. Es muy improbable que no haya en el derecho aplicable una solución a este problema. Evidentemente, si no la hay en el derecho legal, habrá en el derecho consuetudinario o en el derecho jurisprudencial. Pero si no, dice, hay que acudir al derecho que esté más estrechamente vinculado con la relación jurídica de que se trate. O sea, reemplazaremos un derecho por otro, buscando un derecho, diríamos, más afín, que esté vinculado estrechamente con la causa. Esto de la proximidad es un principio muy importante, que ya lo vimos también en materia de jurisdicción y también lo vamos a ver en materia de derecho aplicable. O sea que acá tenemos un principio de proximidad. Este era el primer problema. El segundo problema de lo conectado cuando es derecho extranjero, seguimos en las características positivas de la consecuencia jurídica, es la cantidad de derecho aplicable. Y la cantidad de derecho aplicable significa a qué me refiero cuando digo que hay que aplicar derecho extranjero. ¿Me refiero solo a las normas materiales, al derecho privado interno y a las normas materiales de ese derecho que tengo que aplicar? En cuyo caso estoy en la teoría de la referencia mínima. Me refiero al derecho internacional privado de ese país, pero solo en tanto termine aplicando su propio derecho, es decir, que tenga normas de exportación, teoría de la referencia media, o me refiero a todo el derecho internacional privado extranjero, normas de importación y exportación, es decir, sea que acepte, sea que rechace la aplicación de su derecho y que aplique otro derecho distinto, etc. Y esa es la teoría de la referencia máxima, o teoría de la aplicación integral del derecho extranjero. El código refleja la teoría de la referencia máxima en principio, porque dice en el artículo 2596,
Cuando un derecho extranjero resulta aplicable a una situación, a una relación jurídica, también es aplicable el derecho internacional privado de ese país. O sea, todas las normas materiales, directas o indirectas, precisamente, de ese derecho aplicable. Cuidado de cuando digo derecho material, quiero decir, por ejemplo, la Convención de Viena sobre derecho aplicable sobre compraventa internacional de mercaderías. O sea que si un país extranjero, si un juez argentino remite, por ejemplo, al derecho de un país que ha ratificado la Convención de Viena, hay que aplicar la Convención de Viena, salvo que las partes, por supuesto, digan lo contrario, porque eso son normas materiales que pertenecen a derecho internacional privado en sentido amplio, y no es derecho privado interno, salvo, por supuesto, que las partes lo incorporen al derecho privado interno o el legislador. Quiero decir, al contrato interno, a un contrato nacional. Pero también son aplicables las normas, por supuesto, de conflicto, las normas indirectas, las normas de envío. De tal manera que si yo voy al derecho internacional privado extranjero, como dice acá el artículo 2596, y este tiene normas de exportación, termina aceptando la aplicación de su propio derecho, manda a aplicar su propio derecho, y por lo tanto ahí tenemos un fenómeno de aceptación. Pero si en cambio el derecho internacional privado extranjero del derecho aplicable resulta que tiene normas de importación, ahí se da el reenvío, porque por la norma indirecta, si tiene normas indirectas, que es la mayoría de las normas del derecho internacional privado clásico, va a remitir a otro derecho. Si ese otro derecho es el derecho privado del juez, tenemos el reenvío de primer grado, simple o de retorno. Si es el derecho de otro estado, de un tercer estado, es entonces un reenvío de segundo grado. Y si ese otro derecho es el derecho internacional privado del juez, que a su vez va a remitir al derecho internacional privado, otra vez del derecho declarado aplicable, se va a producir un reenvío doble o ping-pong internacional o teoría del doble espejo. Hemos dicho que como regla general, nuestro Código Civil en el 2596 acepta la teoría de la referencia máxima, pero con exclusión del reenvío doble, porque dice, si el derecho extranjero aplicable reenvía al derecho argentino, resultan aplicables las normas de derecho interno argentino, en realidad debería decir las normas materiales argentinas probablemente, incluidas también las normas materiales convencionales, de la Convención de Viena, por ejemplo, sobre compraventa internacional de mercaderías, pero no lo dijo. Me parece que es una falla técnica, diríamos, que tiene la norma, así como hay otras. Entonces, se acepta todo tipo de reenvío en general, excepto el reenvío doble, porque siempre el reenvío doble es más complicado. De todas maneras, como vamos a ver después, yo no hubiera tenido problema. En realidad, parece como medio incoherente, porque por otro lado se aplica una teoría que solucionaría el reenvío, y el propio método sintético judicial de composición, de armonización, como dice el inciso C del 2595, evitaría los problemas de incoherencia que dieron lugar a que diera lugar este ping-pong internacional y de no saber dónde cortar, dónde fraccionar. Pero bueno, reenvío de primero y segundo grado están admitidos y por supuesto la aceptación también. Pero hay excepciones, porque dice, cuando en una relación jurídica las partes eligen el derecho de un determinado país, o sea, por autonomía conflictual, las partes eligen el derecho de un país, se entiende elegido el derecho interno de ese Estado, excepto referencia expresa en contrario. O sea que no hay reenvío cuando las partes eligen el derecho de un país, ejercen la autonomía conflictual, salvo que las partes digan lo contrario. Acá otra vez hay un defecto técnico. Se entiende elegido el derecho interno, quiere decir entonces con exclusión de la Convención de Viena de compraventa de mercaderías, que no es derecho interno, es derecho internacional, nada más que son normas materiales. Y lo mismo está reiterado, fíjense, en materia de contratos, en el artículo 2651. Dice, el ejercicio, acá, elegida la aplicación de un derecho nacional, se debe interpretar elegido el derecho interno de ese país, otra vez, con exclusión de las normas materiales convencionales, con exclusión de sus normas sobre conflicto de leyes, excepto pacto en contrario. O sea que se reitera esto que dice el 2596, no se admite, en definitiva, el reenvío cuando las partes han hecho ejercicio de la autonomía de la voluntad por la que han elegido un derecho nacional. Derecho nacional, se entiende derecho interno, no derecho internacional privado, ni de normas materiales, ni de normas de conflicto. Yo la verdad que lo de las normas materiales lo hubiera incluido. Normas de conflicto, tal vez no. Y eso que yo soy un enamorado del reenvío, mi tesis doctoral
fue sobre el reenvío, pero entiendo que es más o menos común que no se admita el reenvío en estos casos. En materia, por ejemplo, en esta materia, el protocolo de San Luis sobre responsabilidad civil emergente de accidente de tránsito dice que la aplicación del derecho extranjero, por ejemplo, del lugar de comisión del hecho, excluye las normas de conflicto. Se aplican, por supuesto, en materia de derecho extranjero, el derecho interno, que establecerá cuáles son las condiciones, quiénes están legitimados, cuál es el daño por el que se responde, daño directo e indirecto, a lo mejor si hay lucro cesante, daño emergente, si hay daños punitivos, como hay en otros países, etcétera, etcétera. En Italia, por ejemplo, el reenvío se admite en materia filiatoria si conduce al final a una ley que establezca la filiación, y en materia, por ejemplo, de forma de instrumentos públicos no se admite el reenvío porque normalmente hay que seguir la reglamentación interna, por supuesto, y material del lugar donde se ha celebrado el acto, porque hay un interés público. Este era el segundo problema, es decir, el problema de la cantidad de derecho aplicable. El Código Civil finalmente acepta el reenvío, aunque no el doble, salvo, por supuesto, en materia de autonomía de la voluntad, cuando las partes eligen el derecho nacional de un país determinado. Vamos ahora al tercer problema de lo conectado cuando es derecho extranjero. Este tercer problema es el de la calidad del derecho extranjero, es decir, en qué concepto aplicamos derecho extranjero. ¿El derecho extranjero es un hecho o es un derecho? Y a su vez, si es un hecho común, que por lo tanto tiene que ser probado por las partes, como decía antes el artículo 13 del Código Civil, o es un hecho notorio, como dice Goldschmidt, que sociologiza el derecho extranjero. El derecho propio es tridimensional, pero el derecho extranjero es unidimensional sociológico, y por lo tanto hay que aplicarlo tal como lo haría el juez extranjero a través de la teoría del uso jurídico. O es un derecho. Si es un derecho, es derecho nacional, es decir, cuando yo lo aplico, lo nacionalizo, o es derecho extranjero como nosotros creemos no como Goldschmidt, que el derecho extranjero sea un hecho, ¿sí? Ni siquiera notorio, sino que es un derecho con todas las letras, tridimensional, con todas las dimensiones, como lo es el derecho propio, pero sí compartimos la teoría del uso jurídico en el sentido de que hay que aplicar el derecho tal como lo aplicaría en el extranjero, porque esta es la manera de llevar a cabo la finalidad última del derecho internacional privado, que es respetar positivamente al elemento extranjero y ponerse en el lugar de él. Recuerdan ustedes que los tratados de Montevideo establecen la aplicación de oficio del derecho extranjero. La CIDIP II de normas generales recepta la teoría del uso jurídico, cuya consecuencia procesal es la aplicación de oficio del derecho extranjero. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece en principio el principio dispositivo, pero el juez está facultado a aplicar de oficio el derecho extranjero. Y ahora vamos a ver entonces qué dice el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Dice en el artículo 2595, cuando un derecho extranjero resulta aplicable, el juez establece su contenido. Al decir establece su contenido, no depende entonces de las partes. Es el juez el que va a establecer el contenido del derecho extranjero por todos los medios a su alcance. Y para ser bien respetuoso del elemento extranjero, lo primero que debería hacer, para ser además consecuente con la teoría del uso jurídico, debería primero buscar la sentencia que con el máximo grado de probabilidad dictaría el juez extranjero, para lo cual debería comunicarse con el juez extranjero y decir qué sentencia usted dictaría si el juicio pendiese ante sus propios tribunales. Si esto no se consigue, que es muy probable, habrá que buscar jurisprudencia y doctrina extranjera y de última buscar legislación extranjera. Y por todos los medios documentales, medios estatales, consulado, embajada, medio pericial, peritos, documentos, dictámenes, opiniones consultivas, investigaciones hechas sobre precisamente peritos, de consultores, de abogados especialistas en tal derecho comparado, en tal derecho extranjero, etcétera, etcétera, como dicen todas las fuentes sobre medios de información y prueba del derecho extranjero. Sigue diciendo, entonces, el artículo 2595, inciso A. El juez establece su contenido y está obligado a interpretarlo como lo harían los jueces del Estado al que ese derecho pertenece, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia de la ley invocada. Pero por más que la prueben, el juez establece el contenido de oficio. Hubiera estado más claro, por supuesto, si hubieran dicho, se aplica de oficio el derecho extranjero.
Y se aplica claramente la teoría del uso jurídico con base en la doctrina y en la jurisprudencia del caso Sabaté y muchos otros en materia de concursos y quiebras. Yo hubiera preferido que en vez de decir está obligado a interpretarlo, le hubiera dicho está obligado a hacerlo funcionar o a lo sumo o a aplicarlo, tal como lo haría el juez extranjero. Porque no es solo interpretarlo, es determinarlo, elaborarlo, conjeturarlo, sintetizarlo, reconocerlo. O sea, todas las tareas del funcionamiento, reconocimiento, interpretación, determinación, elaboración en caso de laguna, aplicación, síntesis, conjetura, composición del caso. Es decir, no solo interpretar, todo el funcionamiento, toda la dinámica del derecho con miras al respeto por el elemento extranjero, con miras, por supuesto, a la aplicación, la argumentación, argumentar tal como lo haría el juez extranjero. Si el contenido del derecho extranjero no puede ser establecido, se aplica al derecho argentino. Acá es como medio defectuoso, porque yo hubiera preferido que en lugar de decir eso, hiciera como en el otro inciso, buscar un derecho que presente los vínculos más estrechos, en todo caso, un derecho emparentado con la causa, o emparentado con ese derecho, o emparentado con la causa, hasta terminar aplicando el derecho argentino. Pero el contenido del otro derecho es muy probable que uno pueda establecerlo. Aún derechos tribales, aún derechos no escritos, en donde todo se da oralmente, como en Guinea-Bissau, por ejemplo. Este es el tercer problema de lo conectado cuando es derecho extranjero. Era el último problema y era lo último de las características positivas de la consecuencia jurídica. Ahora vamos a las características negativas de la consecuencia jurídica. Es decir, no aplicaré el derecho indicado por la norma de conflicto cuando vaya contra el orden público internacional o cuando se trate de un derecho que no está vinculado estrechamente con la causa y hay otro derecho más estrechamente vinculado. El primer problema es el tema del orden público internacional, que es el límite a la aplicación del derecho aplicable, al derecho extranjero aplicable. No lo voy a aplicar cuando vaya contra los principios fundamentales de orden público internacional argentino, respecto de lo cual hay que, ya lo hemos visto en su momento cuando hablamos de jurisdicción, pero ahora tengo que ver los principios de orden público internacional argentino, que no hay que confundir con las normas internacionalmente imperativas. Las normas internacionalmente imperativas, como dijimos, son disposiciones que se aplican a priori, mientras que el orden público internacional no son disposiciones, son principios que subyacen a las disposiciones y se aplican a posteriori, o sea, una vez que yo determine qué dice el derecho aplicable en virtud de la norma de conflicto o de la autonomía de la voluntad. Lo que tienen en común, obviamente, las normas internacionalmente imperativas y el orden público es que ambos desplazan la autonomía de la voluntad en todo caso o el derecho aplicable en virtud de la norma de conflicto. Pero uno lo hace a priori, las normas internacionalmente imperativas, por eso están en la característica positiva de la consecuencia jurídica, y el otro lo hace a posteriori, el orden público internacional. Yo no aplicaré, por ejemplo, un derecho extranjero que me determine la validez de un matrimonio poligámico, una prisión por deudas, por ejemplo, deudas civiles, salvo en deuda alimentaria, que pueda haber prisión, o cuando se trate, por ejemplo, de una sucesión donde no se respete la legítima forzosa, sea o no de 2/3, la prescripción, sea o no de 10, de 15 o de 20 años en su caso. Entonces dice, efectivamente, el artículo 2600 que se refiere al orden público, las disposiciones de derecho extranjero aplicables deben ser excluidas cuando conducen a soluciones incompatibles con los principios fundamentales de orden público que inspiran el ordenamiento jurídico argentino. Es orden público internacional, porque es orden público de derecho internacional privado argentino, porque hay principios argentinos que no necesariamente coinciden con los principios brasileños o paraguayos. Los paraguayos no admiten, por ejemplo, la validez de un matrimonio entre personas del mismo sexo y para nosotros es de orden público la validez. Para ellos es contrario al orden público, para nosotros es de orden público la validez de un matrimonio entre personas del mismo sexo, como es contrario al orden público la validez de un matrimonio poligámico, poliándrico o promiscuo, etcétera, etcétera. Pero la novedad del nuevo Código Civil y Comercial es es la cláusula de excepción, el 2597, que se refiere a que yo no voy a aplicar el derecho indicado por la norma de conflicto cuando
ese derecho no presenta un vínculo tan estrecho con la causa y en cambio otro derecho presente vínculo estrecho con la causa, en tanto, por supuesto, la aplicación de ese otro derecho de un tercer estado con el que la causa presenta vínculo, y vínculo, por supuesto, más estrecho, determine la validez del acto jurídico. Esto es una novedad. Todo lo demás se puede decir que es recepción de la jurisprudencia, de la doctrina, o concordante con lo que ya venía en las fuentes formales. Pero en cambio acá estamos hablando de una novedad. Cláusula de excepción. Y me permito ubicarla en las características negativas de la consecuencia jurídica, porque yo no voy a aplicar el derecho extranjero, el derecho indicado por la norma de conflicto, quiere decir. Es decir, el derecho extranjero indicado por la norma de conflicto o por la autonomía de la voluntad de las partes, no solo cuando vaya contra el orden público, sino cuando haya otro derecho más estrechamente vinculado con la causa. No es que primero controlo si es contra el orden público o no. El orden público tiene que ver más con principios de justicia. En cambio, la cláusula de excepción tiene más que ver con principio de proximidad, que es también un grado de justicia, pero es un principio de proximidad, diríamos, sociológica, no axiológica, de proximidad real, hasta económica. Dice la cláusula de excepción, excepcionalmente, por eso hay que ponerlo al final, el derecho designado por una norma de conflicto no debe ser aplicado. Por eso es lo mismo que el orden público, no debe ser aplicado. Cuando en razón del conjunto de las circunstancias de hecho del caso, resulta manifiesto que la situación tiene lazos poco relevantes con ese derecho y en cambio presenta vínculos muy estrechos con el derecho de otro Estado cuya aplicación resulta previsible, o sea que tiene conexión y era previsible para las partes, y bajo cuyas reglas la relación se ha establecido válidamente. Es el caso, por ejemplo, de la responsabilidad no contractual. Normalmente en materia de responsabilidad no contractual se aplica el derecho del lugar donde se han producido los efectos dañosos directos. Pero la causa a lo mejor no tiene un vínculo tan estrecho como es con ese lugar, como el lugar, en cambio, el país donde se elaboró el producto que dañó, en la responsabilidad por el producto elaborado. Si entonces el derecho del lugar donde se produjeron los efectos dañosos directos no tiene tanto vínculo como el derecho del país donde se elaboró el producto o donde se originó la contaminación o donde se originó la competencia desleal, etcétera, etcétera, o lo tiene con otro derecho del lugar donde se dan, por ejemplo, los efectos indirectos de la causa y no los directos, más estrechamente, en tanto esto fuera previsible. Es más previsible, por supuesto, el lugar donde se elaboró el producto que el lugar donde produce sus efectos dañosos indirectos. No se debe aplicar el derecho indicado por la norma de conflicto y se debe aplicar el otro derecho. Fíjense que acá no estamos diciendo en ningún caso, ni cuando afecta al orden público internacional argentino, ni en este caso, mucho menos, de cláusula de excepción, que la no aplicación del derecho indicado por la norma de conflicto implique indudablemente que se aplica al derecho argentino. Se aplica en todo caso un derecho que esté más vinculado estrechamente, emparentado. En el caso del orden público es muy probable que se termine aplicando el derecho argentino, pero en el caso de la cláusula de excepción se debe aplicar otro derecho distinto del argentino, pero que esté vinculado estrechamente con la causa. Y lo digo porque como esto está cuando habla de la aplicación del derecho extranjero, después de haber hablado de reenvío, ahí así está en el Código Civil. O sea que hay un espíritu de aplicación del derecho extranjero. No es que la cláusula de excepción está para que se termine aplicando el derecho argentino. En todo caso, el orden público internacional está para que se termine aplicando el derecho argentino. No, en cambio, la cláusula de excepción de acuerdo a cómo está colocado este artículo. Lo que pasa es que yo sospecho que si, por ejemplo, el juez argentino excepcionalmente se atribuye jurisdicción internacional en virtud del foro de necesidad, recuerdan ustedes que lo vimos la vez pasada, cuando la causa presenta vínculo suficiente con el país. En ese caso, el juez se va a sentir tentado a decir, no voy a aplicar el derecho indicado por la norma de conflicto y voy a terminar aplicando el derecho argentino, que es el que además conozco mejor y que sé aplicar, porque esto de que el derecho se reputa conocido, es cierto que hoy se puede averiguar fácilmente cómo es el derecho de otro país y sobre todo cómo se aplica y cómo se hace funcionar el derecho en otro país de acuerdo a la teoría del uso jurídico que está en el 2595, inciso A, pero sin embargo a los jueces les resulta siempre más fácil aplicar su propio derecho. Yo espero que el espíritu, es el espíritu y la voluntad de los redactores de la norma, pero yo creo que muchos jueces se van a sentir tentados
a terminar aplicando el derecho argentino, no teniendo tanto vínculo, inclusive estrecho, muy estrecho con Argentina, la causa, y no fuera tan previsible. Era previsible que si entiende el juez argentino se pudiera terminar aplicando el derecho argentino. Además, la tendencia en la actualidad, por ejemplo, en los Estados Unidos y en Europa, por diversas razones, en Estados Unidos porque son muy localistas y en Europa por la Unión Europea, por la libre circulación, es que cada uno aplique su propio derecho. De todas maneras, el espíritu de la legislación nuestra, y más que el espíritu de la legislación, la voluntad de los redactores de las normas de derecho internacional privado no ha sido terminar aplicando el derecho argentino, sino aplicar el derecho extranjero. También ese espíritu debe inspirar el orden público, es decir, no aplico el derecho indicado por la norma de conflicto porque atenta contra el orden público internacional argentino, pero termino aplicando a lo mejor un derecho que no sea el argentino, pero que establezca un compromiso entre el respeto por el elemento extranjero y los principios de orden público internacional. La cláusula de excepción, obviamente, no es aplicable cuando las partes han elegido el derecho para el caso. Obviamente que si las partes eligen el derecho aplicable para el caso, no puede ser que el juez después se ponga por encima de la voluntad de las partes en las materias en que está aceptado el ejercicio de la autonomía de la voluntad, como es materia de contratos, y no todos los contratos, porque en contrato de consumo no va, según lo que dice el Código Civil, no puede ser que imponga la aplicación de otro derecho distinto que las partes no pudieron prever de ninguna manera. Por lo tanto, no es aplicable esto en materia de la cláusula de excepción, no es aplicable cuando las partes han elegido el derecho para el caso. Fíjense que en esta materia, el artículo 2651 establece precisamente eso. No, perdón, el artículo 2653. Excepcionalmente, dice 2653, a pedido de parte, y tomando en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato, el juez está facultado para disponer la aplicación del derecho del Estado con el cual la relación jurídica presente los vínculos más estrechos. Esta disposición no es aplicable cuando las partes han elegido el derecho para el caso. Fíjense que acá otra vez hay incoherencia. Porque la regla general en materia de cláusula de excepción es que no se debe aplicar el derecho indicado por la norma de conflicto. No se debe, no es que no se puede, no se debe. Cuando el caso está más estrechamente vinculado a otro país. Mientras que en materia de contratos dice, el juez puede disponer la aplicación del derecho del Estado con el que la relación jurídica presente los vínculos más estrechos. O sea que imperativamente no se aplicará el derecho indicado por la norma de conflicto, sino otro con el que la causa presente vínculo más estrecho, en tanto fuera previsible y establezca la validez del acto, de acuerdo al artículo 2597, en todas las materias menos en contratos, porque en contratos es facultativo aplicar ese otro derecho con el que la causa presente vínculo más estrecho. Esto parece una incoherencia además, porque precisamente la cláusula de excepción, que reitero, no era pedido por nadie en el derecho internacional privado argentino, en todo caso, si se reclamaba en alguna materia donde debía ser aplicado, era materia de contratos. En contratos, según la ley, según la CIDIP sobre contratos internacionales, sobre ley aplicable a los contratos internacionales, que no está ratificado por Argentina, la de México del año 1994, que está vigente para México y Venezuela, será aplicable otro derecho con el que la causa presente vínculo más estrecho. Y no precisamente en el resto de las áreas con carácter imperativo. De acá es al revés, imperativamente para todo, menos para contratos que es facultativo. La verdad que acá hay un problema también de incoherencia. Estos son entonces todos los problemas generales del derecho aplicable. Problemas generales que hemos estudiado ordenadamente. Primero hemos hablado de las soluciones territorialistas, extraterritorialistas y no territorializadas. Las soluciones territorialistas con el método directo y sobre todo las normas internacionalmente imperativas son demasiado nacionalistas, son muy territorialistas, son territorialistas extrema y son chauvinistas, son xenófobas, desprecian al elemento extranjero. Las soluciones típicas del derecho internacional privado son las extraterritorialistas de aplicación del derecho extranjero con los métodos indirecto, por la norma de conflicto, de envío, de remisión, complementado con el método analítico analógico o analítico privatista y el método sintético judicial, al que hace referencia el artículo 2595, inciso C, a ambos métodos,
Esta solución la valoramos como cosmopolita, respetuosa del elemento extranjero. Y las soluciones no territorializadas del método directo, por ejemplo, la autonomía material, las partes pueden elaborar, pueden crear disposiciones al efecto, desplazando inclusive las normas coactivas del derecho aplicable, que son universalistas. Hemos hablado de las calificaciones, que sobrevuela toda la norma, calificaciones autárquicas como la del 2613 del Código Civil, que dice domicilio es tal cosa, residencia habitual es tal otra, a los fines del derecho internacional privado. Y analógicamente, cuando hay una carencia, se puede acudir, por ejemplo, a la lex civilis fori o a la lex civilis causa, como por ejemplo para determinar la calidad del bien inmueble, que se determina por la ley de lugares y situación, que es el derecho aplicable a la causa. Luego, en las características positivas del antecedente hemos visto la cuestión previa, en las negativas el fraude de la ley, que está legislado en el Código Civil. En las positivas de la consecuencia tenemos primero las normas internacionalmente imperativas del juez. Luego los puntos de conexión con el problema de cambio de estatutos, cambio de domicilio, cambio de situación de la cosa, que normalmente no altera los derechos adquiridos. Luego el derecho aplicable en virtud del punto de conexión, respecto de lo cual, si es el derecho extranjero, entonces tenemos el primer problema del ámbito espacial y temporal del derecho aplicable, que debe ser resuelto estos problemas de covigencia y vigencia sucesiva del artículo 2595, inciso B, de acuerdo a la solución que le dé el derecho aplicable, y si no, el derecho que esté más, que presente los vínculos más estrechos con la causa. Luego el problema de la cantidad de derecho aplicable, que de acuerdo al artículo 2596 se remite al derecho internacional privado extranjero, incluidas sus normas de conflicto, donde se acepta entonces la aceptación, el reenvío simple y el reenvío de segundo grado, no el reenvío doble, y el reenvío no se acepta en principio en materia de contratos, salvo cuando las partes han elegido el derecho, se entiende el derecho interno, aunque debió haber dicho el derecho material, sin perjuicio de que las partes pueden haber manifestado lo contrario, o sea que se remiten al derecho internacional privado del derecho declarado aplicable. Y por último, el problema de la calidad, si es un hecho o derecho, y acá se acepta la teoría del uso jurídico, porque el juez establece el contenido de oficio del derecho extranjero, y hay que interpretarlo, mejor dicho, hay que aplicarlo tal como lo haría el juez extranjero, utilizando todos los medios, en definitiva, a su alcance. Todo eso siempre que no viole los principios de orden público internacional argentino, así como dice el artículo 2600, o no se trate de una cláusula de excepción. Excepcionalmente, el juez argentino va a no aplicar, no debe aplicar el derecho indicado por la norma de conflicto cuando, porque en el caso de que el derecho sea el aplicable en virtud de la autonomía de la voluntad, no rige la cláusula de excepción, cuando el caso presente vínculos más estrechos con otro país. Esto que es imperativo en todo, no es imperativo, sino que es facultativo en materia de contratos. Las normas internacionalmente imperativas entonces del juez están en la característica positiva del antecedente. Las normas internacionalmente imperativas del derecho aplicable están en la aplicación, por supuesto, del derecho aplicable íntegro. Y las normas internacionalmente imperativas de terceros estados se aplicarán, por supuesto, después del derecho aplicable. O sea que las características positivas tenemos normas internacionalmente imperativas del juez, puntos de conexión con lo conectado, el derecho aplicable, con los tres problemas, y después del tercer problema, las normas internacionalmente imperativas de terceros estados con los que la causa presente vínculo suficiente. Esto es facultativo para todo, imperativo, en cambio, en materia de contratos. Y luego en las negativas tenemos las tradicionales del orden público y esta novedad peligrosa si es que se termina aplicando el derecho argentino, pero esperemos que se termine aplicando otro derecho extranjero emparentado con la causa, que es la cláusula de excepción. En la próxima clase, como de cooperación ya hemos hablado, porque hemos hablado de esto cuando nos referimos a jurisdicción, debido a que hay reglas de cooperación que están en el capítulo 2 de jurisdicción internacional, en el capítulo 2 del Código Civil, del título 4 del libro 6 de las disposiciones de derecho internacional privado del Código Civil. En la próxima clase nos vamos a referir a toda la parte especial, es decir, a cada una de las causas con su consecuencia jurídica, o sea, las causas con su reglamentación, la reglamentación que está vinculada con la jurisdicción y el derecho aplicable, a cada una de las causas personales, reales y conductistas, capacidad, nombre, ausencia y presunción de fallecimiento, forma, contratos, responsabilidad no contractual, derechos reales, derechos intelectuales, familia, o sea, matrimonio, adopción, filiación, responsabilidad parental, filiación por técnicas de reproducción humana asistida, uniones convivenciales, sucesiones, prescripción, concursos y quiebres,
jurisdicción y derecho aplicable. Hasta la próxima clase entonces.